De meses sobrio a una revelación desgarradora, mi lucha interna. Nunca pensé que el hecho de estar meses sobrio de alcohol podría convertirse en una experiencia tan dolorosa. En plena celebración de mi logro, reflexioné sobre lo que había dejado atrás, pero lo que encontré fue más aterrador de lo que podía imaginar. Me sentía orgulloso, sí, pero también vacío, como si al deshacerme de algo, hubiera perdido parte de mi identidad. Mis amigos empezaron a distanciarse, y lo que al principio parecía un camino claro se tornó en un laberinto de soledad y ansiedad. Pensé que había tomado la decisión correcta, pero conforme pasaban los días, la tristeza se hacía más pesada. Todo cambió cuando decidí enfrentar mi pasado, y eso fue solo el comienzo de la tormenta que se desató en mi vida. Pero lo que pasó después superó todas mis expectativas. Era un día gris y nublado, el cielo parecía reflejar la tormenta que rugía en mi interior. Desde que había decidido dejar el alcohol atrás, cada pequeño obstáculo se sentía como una montaña inquebrantable. Hoy, al ver la calle llena de personas riendo y brindando, la opresión en mi pecho se volvió casi insoportable. Recordé las viejas costumbres, esos momentos de alegría que parecían ahora un eco lejano de lo que solía ser. El sudor comenzó a brotar en mi frente mientras la angustia se intensificaba. Necesitaba enfrentar mis demonios, así que decidí visitar a mis viejos amigos, quienes aún solían ser un refugio en mis días más oscuros. Pero lo que encontré allí amplificó mi tormento. Al entrar en el bar, el ambiente estaba cargado de risas y música, un mundo que había dejado atrás. Vi a quienes solían ser mi segunda familia, pero a medida que me acercaba a ellos, una sensación de desasosiego me invadió. Entre la multitud, una figura me miraba fijamente, Clara, mi mejor amiga, la que me había estado apoyando en este proceso de rehabilitación. Sin embargo, su rostro expresaba más que una simple sorpresa, había decepción, y en el fondo, un rayo de culpa. Me recogí en mi lugar, mi corazón palpitaba con fuerza, y un ligero temblor recorría mis manos. ¿Y tú qué haces aquí?, me preguntó, entrecruzando los brazos como si se protegiera de algo. Me sorprendió su tono. Esa no era la voz amable que yo conocía, era dura, casi acusadora. Vine a ver cómo están todos, balbucé, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Ya veo, a ver cómo se siente estar del otro lado. No. La ironía en su voz emanaba como un veneno. No, Clara, no es eso, respondí, con mis palabras entrecortadas. Estallar en lágrimas en medio de aquellos antiguos amigos sería un signo de debilidad inaceptable. Es que echo tanto de menos la conexión. Desde que dejé de beber, todo se siente diferente, vacío. Mis pensamientos me atormentan. ¿Y crees que volver a este lugar solucionará algo? Aquí no eres bienvenido, te lo dije antes, continuó con una determinación implacable. Sus palabras me atravesaron como dagas, revelando secretos que había elegido ignorar. ¿Desde cuándo se había vuelto tan contundente? En ese instante, la realidad comenzó a desmoronarse a mí alrededor. No era solo el alcohol lo que había perdido, era mi lugar en la vida de los demás. La culpa se acumuló en mi pecho, y una oleada de tristeza emergió. La decepción de mis seres queridos pesaba como una losa. Temí que al despojarme del alcohol había descubierto otra cara de la vida, la soledad brutal y la ausencia de afecto. Sin quererlo, estaba empujando a aquellos que amaba lejos, derrumbando un puente que había tomado años construir. Te estoy tratando de ayudar, pero tú solo sigues buscando excusas para sentirte miserable, Clara, gritó ahora, su voz resonando entre las risas de otros. El silencio en la sala se hizo palpable. Todos los ojos estaban en mí. En ese momento de vulnerabilidad extrema, un grito interno emergió. Sabía que debía elegir, mantenerme en esta penumbra o confrontar el abismo de mis decisiones. Como si la habitación se encogiera a mí alrededor, la ansiedad en mí creció, haciendo que el aire se volviera escaso. Mis decisiones pasadas me habían llevado a esta encrucijada, y me quedé preguntándome si era capaz de soportar el peso de las expectativas que los demás tenían sobre mí. ¿Era este el precio de mi normalidad? Quizás debería irme, murmuré casi en un susurro, sintiendo que el dolor se transformaba en un grito mudo. Era la manera más fácil de escapar, de evadir el peligro de la verdad. Pero Clara no me dejó. Su mirada se movió como un rayo a través de la sala. Estapan. Eso es lo que has estado haciendo todo este tiempo. No hay un camino de regreso a la comodidad del que huyes. Tienes que enfrentarlo. Aquí y ahora. Esa revelación, cruda y cruento, resonó dentro de mí, no había manera de que pudiera volver a mi antigua vida, la que me había destruido. Entonces, cuando finalmente acepté mi realidad, el zumbido de mi teléfono rompió el tenso silencio. Miré la pantalla y vi el nombre de mi hermano, el que no había hablado desde que dejé de beber. Siento un escalofrío, no era una llamada de rutina. Entonces recibí esa llamada que lo cambiaría todo. Las manos todavía temblaban cuando decidí aceptar la llamada de mi hermano. Con su voz resonando en el altavoz, me recordé a mí mismo en momentos más simples, antes de que mi vida se complicara. Hola, hermano. He estado preocupado por ti, esas palabras llenas de sinceridad atravesaron la pesada atmósfera de ese bar. En aquel instante no era solo la tristeza y decepción lo que quería compartir. Me armé de valor y les hablé, desnudando mis inseguridades y admitiendo mi lucha. Esa conexión repentina me hizo darme cuenta de que, aunque me sentía aislado, había un espacio para la comprensión y empatía. Mi hermano, sin dudar, me ofreció su apoyo incondicional. No necesito hacer este viaje solo. Sus palabras eran un faro en mi tormenta personal. Al colgar, algo dentro de mí pareció cambiar, esa sensación de vacío comenzó a disiparse. Al mirar a Clara, vi en su mirada una especie de reconocimiento.
Ella, al igual que yo, debía lidiar con sus propios demonios. Comprendí que esa noche no se trataba de la celebración del alcohol ni de la neblina de la tristeza, sino de la importancia de las conexiones humanas, incluso después de las elecciones difíciles. Mientras me alejaba del bar, decidí que, aunque el camino a seguir sería retador, no estaría libre de amigos y apoyo. Mi soberanía personal no significaba un aislamiento. Aprendí que a veces el verdadero coraje radica no en evitar situaciones difíciles, sino en elegir enfrentarlas, buscar ayuda y reconocer que somos seres en constante transformación. Mientras caminaba hacia la luz de la salida, una sonrisa dibujó mis labios. Este viaje no estaba terminado, pero había empezado a comprender su valor. Encontrar la fortaleza en las relaciones y abrazar mi lucha era lo que me transformaría, no solo a mí, sino también a aquellos que aman de verdad, de manera auténtica. Así que aquí estoy, con la voluntad de seguir adelante, porque renacer no es caer en la desesperación, sino en el poder de la vulnerabilidad y el amor. Hoy elijo no volver atrás, sino construir con lo que realmente importa. Dejo atrás una vida de ilusión y sigo hacia adelante con renovada esperanza. En cada paso acepto que la verdadera fuerza está en ser honesto sobre mis luchas y compartir mi historia. Te invito, querido oyente, a unirte a mí en esta ardua pero hermosa travesía. Hacer frente a nuestros propios demonios puede ser aterrador, pero también puede ser el mejor viaje de nuestras vidas.